llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti
Gloria a Dios. Los invito a ponerse de pie. Vamos a entregarle esta reunión a nuestro Señor. Amén. Amado Padre, te damos gracias por habernos permitido estar hoy aquí delante de tu presencia. Gracias, Padre, por estar quizás del otro lado allí de la transmisión. Nos entregamos a ti. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tanta misericordia. Gracias porque nos tienes en cuenta, bendito Rey. Ahora nos entregamos a ti completamente en esta hora para que tú hagas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a despojarnos de todo lo que traemos, Señor. Ayúdanos a despojarnos aún de nosotros mismos, bendito Rey. Fluye en nuestras vidas en esta noche, Padre. Ayúdanos a estar atentos a tu voz. Haznos sensible a tu voz, Espíritu Santo. Haznos sensible a ti, bendito Rey, para poder sentirte, para poder sentir tu voz, Señor, para poder ver cuáles son tus directivas para nuestras vidas, para poder caminar conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Padre. Gracias nuevamente por esta oportunidad que tú nos das de rendirnos delante de tu presencia, Padre. Te damos gracias, Padre. Solo tú conoces lo que estamos pasando. Solo tú conoces nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, Señor. Pero hoy nos entregamos delante de ti y entregamos todo delante de ti, Padre, para que tú tomes control de absolutamente todo. Nos rendimos sin preocupaciones delante de ti, Padre. Estamos abiertos a ti. Estamos abiertos a escuchar tu palabra. Estamos abiertos a escuchar a aquellos que vengan a nuestras vidas en esta noche, Padre. Nos rendimos delante de tu presencia y te damos gracias por ser parte una vez más de esta hermosa reunión. Gracias, Padre, por todo. Amén y amén. Tome asiento. Antes de darle los anuncios, quería, compartirle que hemos vivido unos hermosos días allí en Ancina, amén. El Señor nos ha sorprendido. El Señor nos sigue hablando, amén, y una bendición todo lo que hemos vivido. Pero yo simplemente le quería compartir algo que viví también, que viví allí en Ancina. Y como se decía, ¿no? Nuestro Dios no es un Dios de casualidad, sino que Él tiene todo bajo control. Y le quería compartir algo que tocó mi vida. Y en una tarde allí que empezó a llover, había empezado a llover. Y yo iba a ir al auto a buscar unas cosas para cambiarme y no iba a ir. Iba a esperar que parara de llover, pero no sé por qué, fui igual ahí, bajo lluvia, a buscar unas cosas. Y en eso que estoy sacando la ropa, miro y al frente allí de la iglesia hay una parada. Y en esa parada estaba mi primo Gastón allí y mi hermano Matías Piris. Y en eso que estaba lloviendo, digo, voy a la parada mientras para de llover. Y mientras voy camino a la parada, a un lado mío también va un señor, va un anciano de 90 años, nos compartía que tenía. Y estábamos ahí abajo de la parada, y entre el silencio, entre la lluvia, empezamos ahí a charlar con el Señor. Y el hombre nos compartía que tenía 90 años, que vivía ahí. Y le empezamos a hablar y él decía, sí, yo creo en Dios y siempre digo, si Dios quiere. Y es increíble porque empezamos a hablar un poquito más y nos dimos cuenta que él decía que creía en Dios, pero nada más. Le preguntamos, si creía en Jesús, y él no tenía idea quién era. Y así empezamos, el Señor nos guió, empezamos a hablarle. Y allí el Señor también nos permitió hacer una oración por él. Y fue una bendición porque el Señor estaba hambriento, amén. El Señor tenía esa necesidad. Y lo que me quedo es con eso, que a veces muchas personas dicen conocer a Dios. Y a veces nosotros decimos, conoce a Dios, no le hablo o seguimos capaz hablando otro tema. Pero el Señor nos permitió a los tres ir un poquito más y un poquito más.
Y fue una bendición, amén, porque allí el hombre estaba abierto a recibir y orábamos por él y fue una bendición. Pero qué increíble, porque 24 horas, quizás más tarde, estaba allí con mi esposa y vino una persona, yo estaba allí en la vereda, que veía muy poco, era casi no vidente porque veía menos de 1 metro. ¿Está? Yo estaba ahí y estaba medio ahí como pidiendo ayuda. Entonces yo lo ayudo a llegar al almacén, que él iba al almacén. Y luego me pidió, por favor, si no lo acompañaba de regreso a su casa porque como iba por la calle era muy complicado. Bien. Sale del almacén y bueno, lo acompaño. Y en eso que lo acompaño a la casa, el hombre muy bien, hablaba muy bien y tenía necesidad también. Necesidad de hablar, necesidad de charlar. Y él me iba hablando todo el viaje y yo esperando la oportunidad de tratar de hablarle algo del Señor. Y era como que no podía. Y llegamos allí donde lo fui a acompañar. Se va. Y cuando se va él me dice que Dios te bendiga. Y eso me golpeó. Porque yo decía, Señor, te fallé. Porque hacía 24 horas antes estaba gozoso porque habíamos podido hablarle de ti a una persona. Y ahora se me cruza también otra oportunidad y me sentía re mal delante del Señor. Pero gloria a Dios, porque el Señor no es un Dios de casualidad, sino que bueno, meditando en Él, preguntándole, Señor, bueno, ¿por qué? Yo tampoco, no sé si no me sentía habilitado, sino que yo no interrumpía al hombre para quizás hablarle. Porque él me hablaba, y yo lo escuchaba, pero yo no entraba. Y meditando, y de noche cuando veníamos de viaje, mi señora me pregunta, ¿y le hablaste? Y otra vez, algo golpeando en mi corazón. Hasta que luego el Señor, yo le preguntaba y el Señor me trajo esta palabra allí cuando el Señor le dice a Pablo, no temas, sino habla. Y no calles, porque yo estoy contigo. Amén. Y es una invitación que me hace el Señor y me golpea porque yo le decía al Señor y sentía que le había fallado, porque esa vida quizás estaba necesitada de escuchar algo de parte de Dios y yo no lo pude haber correspondido. Pero gloria a Dios porque Él trabaja en nuestras vidas y qué bueno es meditar en Él y buscar en Él, buscar quizás una respuesta, no quedarnos con eso de que bueno, no le pude hablar al hombre, qué lástima. No, sino buscar en Dios, tener esa relación con el Señor y preguntarle por qué, porque Él responde. Amén. Simplemente le quería compartir esto porque a Él no se le escapa nada y quizás nosotros le fallamos o sentimos que le fallamos, pero le tenemos que seguir buscando igual que Él nos va a hablar. Amén. A no quedarnos. Esa es la invitación que el Señor me hace. Amén. Le quiero compartir los anuncios. Los martes, jueves y sábados a las 20 horas tenemos reunión aquí. Los días que tenemos reunión, la oración es de 19 a 20 horas. Amén. En la mañana tenemos oración de 8 a 9 y en la tarde, los días que no tenemos reunión, la oración es de 18 a 19 horas. También los domingos, a las 10 horas comienza el culto online y a las 11 horas comienza el culto presencial. Amén. Los invito también a que pueda tener su tapaboca y mantener la distancia correctamente. Gloria a Dios. Ahora los dejo con el maestro David y lo recibimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, amén, por escuchar los testimonios de los hermanos que han ido allí, estuvieron en Ancine y han recibido palabra del Señor. Y también se les ha permitido el Señor compartir con otros el Evangelio y enseñarnos en cada cosa, amén.
enseñarnos y compartirnos a nosotros las cosas que Dios hace. En esta semana, viendo un poco cómo esta realidad en el mundo, ¿no? Las cosas que están sucediendo, las cosas que están pasando, la asunción del nuevo presidente también estadounidense y de las cosas que está decretando y declarando, ¿verdad? Para la sociedad, para su sociedad, y aquellos que imitan esas cosas, ¿no? Que son influencia, por supuesto, espiritual en el mundo, ¿no? Y viendo cómo se está encaminando todo para lo que ha de acontecer más adelante, ¿no? Quiero hablar con ustedes en la primera epístola de Juan, capítulo 5, un poco de lo que nos enseña el apóstol Juan, hablando justamente de todo lo que está sucediendo y las nuevas ideologías que han tomado mucha fuerza en el mundo. Justo en una conversación que tuve con mi cuñado no hace mucho, él me contaba que un político, ahora no recuerdo el nombre, en la década del 80 inventó un método de 5 o 6 pasos para introducir las conductas en la sociedad. Y cualquier tipo de conducta, aunque hoy en día no sea aceptada, cuando es procesada por ese método, el final o el resultado final es que la sociedad introduce esa conducta como algo natural, como algo normal. Y él me mostraba cómo era el método y cómo es que se introducía para que esa conducta fuera parte de la sociedad, aunque sea una aberración, aunque sea algo totalmente horrible. Si se introduce en la manera correcta, la sociedad, cuando termina de hacer esos pasos, termina aceptando esa conducta. Esa mentalidad diabólica que existe para introducir todo lo que hoy vemos como natural, como normal, como aceptable, ¿verdad? Y lamentablemente todo eso está tomando más auge, más ímpetu en la sociedad. Tanto así que en el caso de la iglesia, de nosotros los cristianos, si es que no nos adaptamos a esa mentalidad del mundo, por supuesto terminamos siendo condenados, ¿no? Por la misma sociedad, por las mismas leyes que acreditan todo eso, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. El presidente norteamericano ha decretado de que en la aceptación de los LGTB, cualquier persona que se rebele en contra de eso va justamente a ser penado por la ley, ya sea iglesias evangélicas que no quieran casar a personas del mismo sexo, sean aún militares que están introduciendo en sus ejércitos personas con estas características, no solo militares, sino todos aquellos que antes se veía como algo que no era común, ¿no? Introducir en las iglesias este tipo de cosas, bueno, ya está penado por la ley. Pero todo esto va camino a algo, ¿no? Nos introduce a algo. Y el mundo, lamentablemente, se está, no de hoy, ¿no? Pero está totalmente corrompido. Y vamos a leer ahí el capítulo 5 de Primera de Juan, que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, esto es a Jesucristo, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
En esta expresión, agua y sangre, algunos comentaristas hablan específicamente del bautismo y de la muerte de Jesús. Porque en la señal del bautismo, como relata allí en los evangelios, cuando Juan el Bautista ve al Espíritu Santo descender como paloma sobre la vida de Jesús, y no solamente eso, sino cuando se escucha una voz del cielo que dice que ese es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, se escucha desde el cielo. Amén. Y dice allí, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén, dice el apóstol. Sabemos que, dice en el 19 allí, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Acá vemos una realidad que el apóstol Juan habla del versículo 16 en adelante, referente a los pecados, y diferencia un poco los pecados con pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. ¿Por qué habla el apóstol de este tipo de pecados? Bueno, en Corintios, 1 Corintios 6, vamos a ver que hay pecados que se cometen fuera del cuerpo y pecados que se cometen en el cuerpo. Y esto hace una diferencia, como dice el apóstol Pablo, y la vamos a leer. Justamente hablando de la situación de la iglesia de Corintio y de mucha inmoralidad que había dentro de la iglesia. Y no se diferenciaba del mundo. Y la iglesia tiene la característica de diferenciarse del mundo y de la sociedad. Amén. Vamos a ver en el versículo 6 dentro de los conflictos que habían en esa iglesia de Corintio. Y es bueno que nosotros, aunque quizás no estamos viviendo en esta situación, sepamos qué es lo que nos enseña el apóstol referente a estas situaciones que sucedían en la iglesia. Dice, ¿osa alguno de vosotros, 1 Corintios 6:1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos?
Esto está hablando de situaciones que vivía la iglesia y pasaba dentro de la iglesia, pleitos, conflictos, contiendas, donde no se resolvían en la iglesia, que era necesario resolver, sino delante de otros jueces del mundo, ¿no? Decía, y en el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenemos juicio sobre cosas de esta vida, ¿podéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, porque ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto entre los incrédulos. Dice, el versículo 7 es importante. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Porque vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice en el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Eso somos nosotros, el Señor nos ha perdonado. Si el Señor no se hubiese revelado en nuestras vidas, estaríamos bajo estas condiciones del mundo. Estaríamos sumergidos en alguna de estas realidades del mundo, pero el Señor nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha perdonado y nos ha quitado del mundo. Amén. Dice en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como como las otras destruirá Dios. Porque el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice, de ningún modo. Y esto habla de los pecados justamente sexuales que perjudican al cuerpo. Y vamos a ver un poco más de esta realidad. Y dice así, vemos en el versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Por eso es importante, en la medida que se pueda, mantenerse delante de Dios en una condición sana y santa, ¿no? Apartada de estos pecados sexuales. Los pecados sexuales son pecados que son contra el cuerpo y que son ligados a la vida de la persona. Por eso dice aquí que el 16 en adelante, dice, ¿o no sabéis que el que se une, en este caso, con una ramera, es un cuerpo, en un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne.
Bueno, cuando una persona comete un acto, ya sea de adulterio o de fornicación, se está ligando con la otra a ser parte en una sola carne. Y así el Espíritu Santo se ha ligado a nosotros en nuestra vida, por lo cual nosotros que hemos recibido al Espíritu Santo, lo tenemos dentro de nuestro ser. Esto es lo que habla Juan al decir que existen pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Pecados que son dentro del cuerpo, contra el Espíritu Santo, y pecados que realmente no tienen que ver con el cuerpo. Amén, hermanos. Y también lo habla Tesalonicenses, no se lo voy a leer, se lo voy a dejar para que usted lo vea. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando usted lea, va a encontrar esta misma expresión del apóstol en esta revelación. Amén. Solo quiero dejarle y ver que todo lo que Dios rechaza o Dios no acepta, la sociedad y el mundo lo está abrazando. Y va a llegar un tiempo, no sé si muy lejano, donde querrán introducir en la iglesia estos pensamientos, estas ideologías, estas cosas que vienen del mundo para que las iglesias las acepten y sean parte de la sociedad. Pero nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del mundo. ¿Y cómo venceremos esas cosas del mundo? Teniendo la fe en Jesucristo, como lo leímos ahí en el capítulo en Primera de Juan. Nosotros hemos creído en el Señor y nuestra fe es la que vence al mundo. Amén. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Él nos está permitiendo ver en el mundo y para fortalecernos en Él en todas las cosas que puedan estar sucediendo y que quieran aún afectarnos. Amén. Que el Señor les bendiga. Y eso solo le quería compartir a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Los invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Y luego queda con nosotros el pastor Pablo. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, Te damos gracias, Señor. donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por su gracia y tu perdón Solo por Él. que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por su gracia y su perdón. Mi justicia queda lejos de su perfección. Gracias, gracias. Adore al Señor y dele gracias porque Él nos permite una vez más. Cuando nadie me ve Congregados en su nombre.
en la intimidad, donde no puedo hablar, A ti toda gloria. más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por su gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Es por su gracia y su perdón. Mi justicia queda lejos de su perfección. Gloria a tu nombre, Señor. Dale un aplauso a Él. Él merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, gloria a Dios. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y dentro de esos siglos nos toca a nosotros poder tener este privilegio de darle la gloria a Dios. Y no solo de palabras, amén, sino de darle la gloria a Dios. De padecer esta causa para que la gloria de Dios se vea en nuestras vidas. Puede tomar asiento, hermano, hermana. ¿Y cuántos estamos padeciendo la causa del Señor? Qué privilegio tan grande, ¿ven? Poder padecer algo, no por nuestra propia causa, sino porque Él nos invita, nos invitó un día y nos sigue invitando. Y uno viene acá y dice, ¿qué venimos a escuchar? Que venimos a padecer por la... Y sí, es lo que el Señor hace. Él siendo tan santo, Él, al venir a nuestras vidas, y nosotros siendo tan injustos, o sea, hay una contradicción en nuestras almas que la podemos vivir, y eso es grande, es elevado, es profundo, es algo que no hay forma que nosotros podamos agradecer. Y para eso hemos sido creados, dice su palabra. Dice que hemos sido creados para esto.
Gloria a Dios. Porque el que creó y empezó la obra en nuestras vidas, Él lo sigue haciendo. No sé cuántos podemos ver eso. Él empezó un día, decidió llegar a tu vida, librarte de la condenación y como que implantarte un plan en tu vida. Cuando no teníamos destino, cuando no teníamos nada, un día Él vino a nuestras vidas y allí nos dio propósito de vivir. Y cuántas cosas uno puede, si se pusiera a meditar, a pensar un poquito desde el día que el Señor abrió mis ojos, no he parado de crecer en el Señor. Es un privilegio, amén. Pero en ese crecimiento ha pasado algo. Porque como todo crecimiento, cuando uno crece, duele, eso es lo que dicen, ¿no? A nivel, ayúdeme usted que es experto en la materia, a nivel físico, a medida que van creciendo los huesos, dicen que duele, que todo. Yo no me acuerdo de eso, sinceramente. Pero dicen. Pero sí sé que en el crecimiento espiritual hay dolor. Hay dolor. Porque uno no puede dejar de ver que ha tenido que renunciar a lo propio, a lo que cree o a lo que creo, por entender el plan del que me llamó. Es algo muy grande esto, amén, hermanos. Entender el plan. No entendía nada. Hoy estábamos en la radio y me venía la conversión de Saulo. El Señor me venía y como que me decía la conversión de Saulo. Y yo no le quiero ser infiel al Señor. ¿Por qué? Porque así me va cuando le soy infiel al Señor. Cuando uno quiere poner algo de uno, el Señor te muestra. Y mire, busqué sobre la conversión de Saulo y lo leí, y hay 3 en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, hay 3 veces que se narra cuando Saulo es convertido. Una la cuenta Lucas, si no me equivoco, David, que escribió el libro de Hechos, y las otras 2 veces Pablo. Y es tremendo lo que se muestra ahí, ¿no? En esa realidad. Pero yo leía, pero no entendía muy bien qué era lo que el Señor me quería dar a entender con la lectura de Saulo. Pero hay algo que el Señor viene haciendo en nuestros corazones, que a medida que uno va viendo, como que iba entendiendo, Señor, vienes por este lado, ¿no? Porque hace tiempo que el Señor como que viene persiguiendo con el cuidado de uno mismo, ¿no? Con el tener cuidado de algo propio mío. A veces no me doy cuenta de lo propio mío que tengo. Eso. Y viene el Señor. Y cuando estuvimos en Ancina también, ahí había quedado marcado unas palabras, yo dije, estas palabras las quiero decir, o sea, no las quería decir porque digo, Señor, si tú no lo dices, no, pero dentro mío tenés que decirla. Señor. Y acá, viendo la conversión de Saulo, ahí sí me podía ver a mí mismo. Y yo le voy a contar un poco mi testimonio para que uno pueda expresar, creo, en la gracia del Señor. Usted esté orando, amén, para que juntos podamos entender esto que uno quiere desarrollar, ¿no? Entonces el que habla puede hablar, pero el que está del otro lado ore para que también pueda entender. Si no, no cumplimos el objetivo, creo. Pero contar un poquito mi testimonio. Yo nací en una familia cristiana. Soy el último de mis hermanos. Y uno crece
crece en el ámbito. Yo venía a las convenciones, este era el lugar de encuentro para todas las iglesias. Como bien saben, este era el lugar donde de aquí los pastores venían y recibían la dirección y bueno, trabajaban conforme a esa dirección en la que se daba. Y bueno, como familia que era, me tocaba venir y venía, pero no entendía nada. Mentía que entendía, pero no entendía nada. Lo único que sabía era que cuando hablaban de pecado, yo sabía que era un pecador. ¿Pero por qué? Porque le quitaba plata a mis hermanos, a mi padre, era eso lo que vivía, ¿no? Entonces había algo dentro mío que se me había enseñado que habían cosas que no estaban bien y habían cosas que sí estaban bien. Y venía acá y cuando me acuerdo que el pastor hablaba del perdón a través de la persona de Jesucristo, yo lo único que necesitaba era ese perdón. Yo me sentía con que en mi interior era Judas. Terrible, ¿no? Y entonces necesitaba, y cuando venía el pastor, no sé, hablaba unas palabras, yo decía, sí, Señor, creo en ti, Señor, esto, y ya la condenación se me iba instantáneamente, me sentía bien. Pero mi naturaleza igualmente agarraba, ¿no? Ahora, dentro del campo cristiano que había, yo recordaba y recuerdo que me encontraba con cantidad de gentes, hermanos, en los cuales cada vez que yo los veía, yo era chiquito, ¿no? Antes era chiquito por naturaleza, era chiquito de tamaño, era chiquito. Y ellos cada vez que me veían, yo recuerdo que me decían, Pablito, ¿cómo estás? Y bien, le decía yo, todo así, ¿no? Eran más grandes, era una cantidad de pastores que había por todos lados. Pablito, ¿cómo estás? Bien, le decía, más chiquito. Y se miraban entre sí a veces, él es el más chiquito, él es el hijo del macanudo, decía, no sé qué, sí, está. Y todo como que a veces medio pobretón, ¿no? O sea, como el más chiquito el macanudo, sí, está. Claro, ellos sabían una historia que yo no sabía, o sea, no había profundizado. Ellos sabían, creo yo, que el hijo del macanudo era el más chiquito y el que conoce al macanudo, el macanudo perdió a la esposa en una edad tal y quedó medio solito. Entonces todo medio como que el más pobrecito. Yo no me daba cuenta, después ahora le digo, me empiezo como que a ver, ¿no? Ya. Me encontraba con otro, Pablito, ¿cómo estás, Pablito? Sí, ¿cómo estás? Bien. Dios tiene algo grande contigo, Dios tiene muchas cosas contigo. Bueno, decía yo, sí, está. Vamos, está. Pasaba a ministrar, sabían que era Pablito, porque el Señor no quiere que seas la oveja negra de la familia. Él te quiere para grandes cosas y que no sé qué. Y yo dentro mío ya empezaba la oveja negra en la familia. No, sinceramente no sabía ni lo que era la oveja, ni la negra, ni me sentía mal. Y caminabas por donde caminabas, siempre había algo que te acondicionaba o te formaba conforme a lo que cada uno observaba o pensaba de vos. Cuando fui creciendo un poquito, como todas las cosas, uno empieza a ver de que, pará, diciendo, la oveja negra, yo ya la segunda vez que paso al frente no me dice nadie la oveja negra a mí. Donde me decía la oveja negra, yo no soy ninguna oveja negra, decía yo mismo. Cuando me invitaban a pasar al frente o algo por el estilo, ya si veía que, siendo un poquito más grande, ¿no? Iba creciendo un poquito, en donde me ponían la mano y me movían un poquito más de lo común, yo ya decía, no. Las primeras veces, le tengo que ser sincero, las primeras veces fui débil y me tiré para no entrar en
Pero cuando fui creciendo un poquito más, yo ya dije, esto no es como me parece. Ya. Un día estábamos en Ancina, me acuerdo que literalmente me tiró una persona me tiró y estaba con la ropa así. Yo agarré, me acerqué a mi padre y le digo, papá, estoy re enojado, le digo, porque fue recontra contra mi voluntad, le digo. No, esto no. Bueno, me dice, papá, eso vos tenés que decírselo a la autoridad, ¿no? Bueno. Y todo eso que me tocó vivir, yo no me daba cuenta, pero me empezaba como que a formar una caparazón, un cascarón de ciertas realidades. Al punto que ya caminás como quien dice así, ¿viste? Ya no sabés ni el que te dice lo que te va a decir, cómo te lo dice, no entendés nada, no entendés nada. Y eso provocó de que yo empezara por mis propios medios a buscar a Dios, por mi propia forma, por mi propio medio, por mi propia pensamiento. Dije, no, este ya tampoco. Lo que tenía como allá en alta estima, también no me sirvió, no me ayudó. El otro hermano que predicaba el Evangelio, y después es bravo cuando uno tiene familias que predican el Evangelio y están al lado tuyo y después vos tenés que verlos vivir, y como que la contradicción en mi cabeza era todo, no. A su vez, uno no puede dejar de ver también de que tiene sus cosas comunes en el mundo. Porque tenés tu parte sentimental que se empieza a relacionar con una muchacha, después tenés tu parte también de amistades, que también por ese campo uno sabe que es donde se mueve el enemigo de una forma. Pero yo sinceramente prefería estar con los que me sentía entendido que con los que no me entendían, no me sentía entendido en el campo de la iglesia. Era todo como que así, no iba por ahí. Bueno, después vino la parte brava, la parte de donde uno como que ya sabe que Dios está, porque Dios estuvo en un momento, pero ya estoy empapado en esta realidad, y uno seguía con las amistades, ya la fuerza que posiblemente tenía un hermano que decía, tenés que venir a la iglesia, no sé qué, sí, bueno, orá por mí, le decía. Ya el respeto se había perdido totalmente. Fue que esa es la parte también, ¿no? Fue en un momento donde no sé qué fue lo que pasó, pero donde ya veía que estaba siendo consumido por la realidad, y tuve que agarrar y confrontarme con Dios. Ese es mi pensamiento, ¿no? Me tuve que confrontar con Dios y decir, bueno, si ¿existí o no existí? ¿Cómo es porque ya con todo esto que tengo acumulado desde la niñez, que pasé por la adolescencia y vivís esta realidad, que después pasás por la juventud, vivís otra, vivís, bueno, ¿existí o no existí? Porque no, ya está. Matarme no me iba a matar, porque lo único que sabía que me iba al infierno. Ese era sí. Entonces sos como un ateo que dice ser ateo, pero mentira, porque crees que Dios. Pero la realidad, ¿cuál es? Es que no lo veo, sinceramente no lo veo. Y me miraba el cuerpo y estaba chupado con la vida, ¿no? Con todo lo que estaba viviendo. Y de repente venía un recuerdo de tal persona que... Y yo dije, no, eso yo no quiero saber nada, porque yo cada vez que le hago caso a ese recuerdo, después sigo y vuelvo a caer de vuelta.
Y se iba a hacer. Entonces yo, no, tú no existís, le decía, tú no existís. De repente venían palabras de mis familias y ya veía que la parte emocional mía empezaba como que en un momento a quebrarse, ¿no? Porque, no, ese no sos vos, ese no es Dios, yo no, porque yo cada vez que le hago caso, uno siempre tiene un predilecto en la familia, ¿no? Cada vez que le hago caso a ese, después yo sigo, camino 2 pasos más y caigo de vuelta. No, ese no eres tú, Señor. Yo decía, no es Dios, no es Dios. Y así estuve con todas las cosas que venían a mi cabeza y esto y que venía. Y no es Dios. Y miren, hermanos, que son muchas las cosas que uno puede tener en la cabeza y piensa que es Dios. Pero llegó el momento donde no es Dios, y lo que no es Dios, y yo estaba ahí que digo, no es Dios, y ¿sabe qué? No existí. Y por allá cuando ya no tenía fuerza, que eso era algo que ya no tenía palabras, ya no tenía palabras ya estaba con que... Por allá aparece una palabra de su palabra que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no vino a través del pensamiento, no vino a través de pensar que lo dijo esta persona, no, vino esa palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí dije, ¿y esto no? ¿Y esto? Así. Y dije, si es Dios, si eres tú, dímelo de nuevo. Porque esto no estaba en mi fuerza, no, nada, no pasó en nada. Yo sabía, ¿no? Dije, y ahí iba a volver de vuelta. Cuando voy a volver de vuelta a mi pobreza, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí me paré y dije, no, pará, esto no es mío. Y ahí entré yo a pelear con esa palabra, porque digo, pará, ¿cómo me decís que ame a mi prójimo con mí mismo si no puedo ni conmigo mismo? Entonces, como que del otro lado el Señor me decía, bueno, es lo que quiero, que empieces por vos y después lo demás. Entonces agarré, ya era otro yo, ¿no? Inmediatamente ya era otro. Era alguien que era ciego a mí mismo, pero ya tenía algo que me había dicho. Y enseguida agarré mi celular, dije, tengo saldo, sí, no sé qué, está. Porque miren, les digo, Señor, digo, pero ¿cómo me pides que ame a mi prójimo si no puedo ni conmigo mismo? Me dice, pero, como diciendo, quiero que empieces por eso. Empiece por mí. Bueno, Señor, digo, ¿pero qué hago? Y ahí me mostró la iglesia, me mostró este lugar. Ahí Montevideo, la iglesia. Montevideo, dije, me mostró algunas personas, ahí, Montevideo, mi hermano Juan, dije. Enseguida, Juan, pum. Digo, hola hermano. Entonces, capaz que divago un poco en la expresión, pero voy a ir a lo que fue. Hermano, tengo que ir para ahí. ¿Qué es lo que me dice mi hermano? Te estamos esperando. Te estamos esperando, digo yo. No entendía nada, ¿viste? ¿Qué está pasando acá? Estamos hablando con alguien que tiene muchos problemas. No estamos hablando con alguien, no es este Pablito que usted está viendo ahora. Usted está viendo con alguien que valores no tiene ninguno, que cuando dormía en el piso y no tenía ningún problema, que me importaba 3 pepinos esto ni lo otro y no sé qué, y yo pensaba que esto era así y tal, pero era un pobre infeliz que no tenía ni una frazada para taparse. Ese era el pobre infeliz, y contento estaba yo con mi sábana. Y lo llama al hermano, te estamos esperando. Sí, va. Bueno, me voy para allá, digo yo.
Yo no podía entender lo que estaba pasando, pero esto que estaba viviendo era... Bajé, la iglesia ya está en el 4º piso, bajé del 4º piso a donde está abajo la librería, y mi hermana me ve, y mi hermana, usted cuando vea el programa Sin Miedo a Nada, mírele la cara, ¿no? Porque la cara le habla mucho de mi hermana. Me miró así, y este loco, como diciendo, ¿este loco qué le pasa? Porque así era como yo mostraba mi... Y cuidado con que me dejaran al lado de la librería, ¿por qué? Porque ya mi cuñado estaba ahí como al lado mío de custodia diciendo, ojo con este porque este... Y cada vez que yo visitaba a mi hermana era solamente para decirle, ma, ¿tenés 10 pesitos y un calzoncillo? ¿Otra vez? Sí, mirá que ya tenés la cuenta de tal y tal y tal. Sí, ma, le decía yo, pero bueno, está. Bueno, está. Mi hermana cuenta siempre que ella cada vez que cerraba la ventana, ella iba y lloraba, oraba por mí, lloraba, pero de una forma... Bueno, pasemos un poquito más. Entonces ese día agarro y bajo y entro para adentro de la librería y le digo, me voy. Y ella me mira así, ¿este loco qué le pasa? Me voy, sí, me voy. Necesito un bolso, algo, le digo. Está. Me dejó ahí. Adentro estaba el hermano Tito, de allá de Buenos Aires, y Tito me ve en ese estado medio que me tengo que ir, estaba así, ¿no? Me tengo que ir. Y Tito me dice, Tancredo, me dice, pará, me dice, como buen hermano, me dice, ¿oramos? Y yo decía dentro mío, bueno, dale, orá, dale. Ay, tomaba así aire. Y él la agarra, me abrazaba, Señor, esto tal y tal, pum, pam, esto tal. De repente se me abren los ojos y este está orando, pero no está orando bien, decía yo, ¿no? Está muy emocional la cosa. Y ya veía que lo emocional me dio como que, dije, este me está engañando. Dije, le digo, Tito, no, le digo, todo bien, le digo, pero no, las emociones no pueden entrar acá. Y me voy para afuera. Salgo para afuera de la calle, esto había pasado a las 11 de la mañana. Yo venía de una noche, de esas giras, como se dice, venía y ahí tuve ese momento con el Señor y a las 11 de la mañana más o menos pasaba esto, tal y tal y tal. El buquebús salía a las 8 de la tarde. ¿Sabe cómo estaba yo? Líbrame, porque no puedo, porque esto, porque y esto y tal, y esto, y no, era insoportable, era. Para mejor no tenía plata para el pasaje y mi hermano estaba en la cancha y yo tenía que ir a la cancha a pedirle plata a Marco y cuando voy a pedirle plata le digo, hermano, me voy. Bueno, me dice hermano, sí, ¿a dónde te vas? Y una persona que estaba ahí, que era un amigo del mundo, me dice, Pablito, hasta él me dice, hacés bien en irte. Sí, me voy, le digo. Y ahí me vine. Y estamos hablando de 14 años para atrás, ¿no? Me pongo a leer la conversión de Saulo y usted obsérvela en las 3 partes del libro de Hechos y usted va a ver, no crea que porque uno le habló, no le habló, el ángel, no crea en la sencillez propia de su corazón que a veces dice, a mí no me habló ningún ángel, pero yo creo. Yo le digo a usted fíjese si usted está creyendo de verdad. Fíjese en la conversión de Saulo, ¿por qué? Porque Saulo tuvo un encuentro con el Señor. Él habla de una luz que se apareció, que lo dejó ciego, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En otra versión, en la versión dice, o sea, sos un tonto si vas contra mí. Eso dice en la versión lenguaje sencillo. Durar cosas es dar cosas contra el aguijón, es como decir, sos un tonto si vas en contra mío. No me gustó mucho la versión porque hablar así no me... Pero es lo que quiere decir. Y yo no me daba cuenta, pero yo estaba yendo contra el Señor. Yo creía que iba en algún momento
pensando que iba, pero no. El problema era que yo me resistía a lo que el Señor quería hacer conmigo. En la conversión de Pablo sigue esto porque, de Pablo digo porque, Saulo, perdón, Pablo. Sigue porque Dios ya había preparado ¿a quién? A Ananías del otro lado. Entonces yo cuando veo a mi hermano digo, pero Señor, ¿cómo puede ser? Ya lo preparó. Porque cuando mi hermano me dice, te estamos esperando, y vos ves que acá el Señor le habla a Ananías y le dice, mirá que va a venir tal y tal persona. Y Ananías hasta le dice al Señor, pero ese terrible asesino, le dice. Sí, pero yo voy a hacer algo con él. Y bueno, y así sucesivamente, y así después viene el Señor nuevamente hablándole a Saulo, hablándole. Después el mismo Saulo agarra y él tiene que compartir su testimonio delante de todos los demás. Cuando se refiere al rey Agripa también, defendiendo su causa. Y todo esto, ¿por qué yo le digo al Señor, pero Señor, ¿por qué tengo que volver a mi conversión? ¿Por qué tengo que ir para atrás? Y es algo que uno ve que el Señor nos viene una y otra vez mostrando, diciendo, tengan cuidado de lo que yo como persona le inculco al niño. Los valores que le doy, ¿son valores míos o son valores de Cristo? ¿O es Cristo en él? Cuando vas creciendo sos un adolescente y qué peligro. Y uno, claro, vivió todo eso que vivió, que el sistema te va formando y te vas creando una caparazón, te vas creando no te das cuenta. Yo hablaba con un hermano, miren, con un pastor hablaba en Villa Encina, y él tiene 2 hijos varones y una nena. Entonces le digo, Diego, uno forma, el sistema lo venimos formando y no nos damos cuenta. Le digo, mirá, Timoteo tiene ya dije el nombre, el hermano tiene la camiseta de Nacional. Y él me dice, no, pero yo elijo, yo dejo que ellos elijan. Dije, por ejemplo, Samuel me dijo, papá, yo quiero ser de Peñarol. Yo le dije, yo no tengo ningún problema, pero Timoteo y yo vamos a ir a la cancha y le digo, pero así que niño va a querer ser de Peñarol cuando vos le mostrás de que lo dejás de lado. ¿Por qué? Porque entonces, es verdad, ya, no nos damos cuenta, pero constantemente lo vamos formando. Saulo, cuando él habla exactamente de lo mismo. Yo soy perseguidor de la iglesia, yo soy esto, yo era esto, yo acá, yo celoso como ninguno, dice. Camino en lo que creo, caminaba, eso dice, caminaba en lo que creía, pero en un momento, y ese es el momento más especial de nuestras vidas, por lo menos mi vida, pero en un momento, ¡pum!, mis ojos se abrieron y entendí el plan. Y eso es lo más hermoso que nos puede haber pasado a nosotros en nuestras vidas. Cuando nuestros ojos se abrieron y pudimos entender el plan. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Seguro mío y tuyo no es. Eso tenemos que ya saber, que no es ni tu plan ni mi plan. Pero es el plan del Señor. Es un plan muy elevado. Dice que nosotros somos la herencia de Él. O sea, hay muchas cosas que yo, pero la herencia, y ahí está de vuelta mi cabecita, mi raciocinio, mi forma de querer ver cómo es Dios, y Dios lo hace así, Dios es acá, y Dios es esto, y Dios. Y ese soy yo. Y el Señor me llevaba a esto, a verlo, porque
Primero para darle gracias al Señor, porque desde que Él vino a mi vida y no me di cuenta de las circunstancias, cómo se provocaron, cómo se hicieron, cómo todo, pero cuando Él habla y ahí después recién empieza a entender lo que es la predestinación y para qué fuiste creado y esto y tal. Y fue un tiempo de trabajo, de mucho trabajo donde necesariamente uno no puede dejar de ver cuando los tutores que el Señor te da, que en este caso era mi hermano y Patricia, me tenían ahí y yo digo, Señor, no sé ni soportar muchas cosas. Yo a Santiago no sé por qué lo trajo el Señor. Yo sé, Señor, ¿tú por qué lo trajiste? Bueno, cada uno tendrá su propósito, ¿vio? Pero en mi caso, era eso lo que pasaba. ¿Y qué pasa cuando los oídos de uno son abiertos al área espiritual? Cuando nuestros oídos son abiertos al área espiritual. Ese es lo único que nos puede sustentar a nosotros. El espíritu. El que se una con el Señor es un espíritu con Él. Ya después todo lo que viene en la otra área, créanme hermanos que eso no es de un día para el otro. Y que es lo que a mí, en mi corazón, hoy el Señor me está demandando. ¿Por qué? ¿Porque hice las cosas bien? No, porque muchas cosas que edifiqué fueron propias, porque en algún momento me olvidé del Espíritu, porque en algún momento me olvidé de caminar bajo la revelación del Espíritu. ¿Qué es la revelación del Espíritu? Es caminar bajo el plan que el Espíritu ya predestinó a mi vida, que ya tiene para mi vida. No, yo agarré y dije, Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero hacer esto. Señor, yo quiero esto. Y el Señor me decía, pará, ¿soy yo el que te está diciendo que hagas eso? Porque naturalmente, claro, cuando uno conoce al Señor, y ya esto, y Señor, y esto, y voy esto, y tal. Entonces el Señor como que viene en este tiempo y elimina, eso tenés que eliminar, tenés que sacar. Ahí se padece. Ahí es donde estamos nosotros a ser invitados, a padecer por la causa del Señor. ¿Y padecer por qué? Porque no vivo yo. Cuando yo vivo, yo agarro y empiezo a tomar las decisiones, empiezo a hacer esto es así, esto es acá, esto se hace así, esto es acá. Pero cuando no vivo yo, sino que más Cristo vive en mí, y para mí el morir es vivir, y lo que vivo lo vivo en la fe de que del Hijo de Dios, es un quieto que me tengo que quedar muchas veces diciendo, y me quedo trabado así. ¿Por qué? Porque en mí está ese disfraz de querer decirle al adolescente, vamos arriba que vos podés, vamos que esto. Lo único que yo puedo recordar como algo que me ayudó a crecer fue cuando una vez un pastor me dijo, ¿vos qué te crees que sos bueno? Y yo quedé así. ¿Qué te pensás que sos bueno vos? Y yo quedé, ¿cómo? Y vos no entendés, porque si te tendría que dar para adelante en vez de darte para atrás. Me dejó llorando, me quedé así, ¿por qué me estás diciendo así? Y dentro mío, el Espíritu nuevamente me decía, yo el que amo disciplino, el que amo disciplino, el que amo disciplino, el que amo disciplino. Y de eso uno se olvida. Que el Señor lo tiene en la gloria, nuestro pastor Israel, amén. Quizá a veces no es la forma más linda, pero alguien te dice la verdad, hermano. Alguien te dice que no servís para nada. Alguien te dice que te pensás que sos bueno vos. Y sí, yo pensaba que era bueno, era más bueno que Dios. Pensaba y muchas veces lo pienso. ¿Y cuándo lo pienso? ¿Cuándo? Cuando el Señor me dice, esto es así, y yo agarro y digo, no, pero Señor, pero mirá, si hacemos así, y hacemos así, y hacemos así, y lo podemos hacer así, así. Y parece que... Y bueno, hermanos, el Señor en su misericordia, algo ahí en Filipenses 3, como para también mostrar las características de este apóstol,
verdadero apóstol. Verdadero apóstol, amén. No como estos apóstoles que no te llevan al lugar. Y eso es algo que también es necesario decirlo. Es necesario que sean descubiertos. Yo antes le tenía un poquito de miedo, pero ahora no le estoy teniendo miedo, y eso no es mío. Cada vez que me relaciono más con el Señor no es que me relaciono, cada vez que entiendo que mi vida, si no es una relación con el Señor, yo estoy frito. Pero no es que yo me relaciono. Cada vez que yo quiero, no. Cada vez que reconozco que estoy seco, que estoy así, que estoy frito, y que entiendo que sin Él no soy nada, ahí el Señor me da. Pero antes no me da nada. Lo único que da soy yo mismo buscando cosas. Y acá él comparte esta característica. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice, gozaos en el Señor. Amén. Gloria a Dios, amén. Por la dirección de sus palabras. Uno hablaba sobre el espíritu de sabiduría y de revelación. En una etapa de mi vida, cuando fui llamado a venir a recibir algo de parte de Dios, un pastor oró por mí y con la seriedad me dice, espíritu de sabiduría y de revelación. De sabiduría y de revelación. Algo que necesitamos entender. El espíritu de sabiduría y de revelación. Que Él nos muestre su plan. Porque si no nos muestra su plan, yo que usted me quedo ahí esperando a que Él me muestre su plan. Y acá Él dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es seguro. Esto que nos está diciendo es seguro. Guardado de los perros, dice. Guardado de los malos obreros. Oh, ¿vieron? Sí, esto no me lo decían a mí. Bueno, no lo entendía igual, pero esto, guardado de los perros, guardado de los malos obreros. De los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Amén. En espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, para nada. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, y bueno, y ahí también yo tengo que confiar en la carne. ¿Saben, hermanos? Yo, Pablito, tengo que confiar en la carne. Si tuviera que mostrar la característica con ustedes, en algún momento, en algún punto, tengo de qué gloriarme. Mi abuela era pastora, mi padre pastor, tengo 4 hermanos pastores. Si tengo que gloriarme en cuanto a la nutrición de la fe del Señor, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, bueno, yo no voy a poner en la brecha con todo, ¿no? Pero acá dice él, yo más. Y este hermano Saulo, Pablo, era poderoso en lo que estaba hablando. Circuncidado al 8º día. A mí no me circuncidaron. Del linaje de Israel. Esto es lo que nosotros lo estamos leyendo, pero si nosotros entramos en la profundidad de lo que está diciendo, wow, cuántas cosas poderosas tenía este hermano. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Se entiende, no? Si alguien tenía celo por Dios, era Saulo. Que si vos no era conforme a la ley que creemos, te mato. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice él, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, todo esto que yo les quiero decir que tengo como, aunque sea de la tercera familia, aunque sea de la segunda, aunque sea de la primera, aunque sea de lo que sea,
no sirve para nada. ¿Se entiende? Pero no sirve para nada ¿en qué? Si todo eso que yo soy me lleva a mí a ver el plan de Dios como a mí se me antoja, no sirve para nada. Pero si todo eso que soy, yo lo pongo por basura, ¿para qué? Para poder ver el plan de Cristo, no sirve para nada. ¿Por qué? Pues yo quiero ver el plan de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. En esto, hermanos, me falta muchísimo. Y te quiero alentar, ¿para qué? Para que veas que te falta muchísimo, que nos falta muchísimo. Para ganar a Cristo nos falta muchísimo, para entender el plan del Señor nos falta muchísimo. Joven, nos falta muchísimo. Y ser hallado en Él. Carmen decía, miren, Carmen tiene 25 años en el Evangelio y decía, yo no entiendo la canción esta y ser hallado en Él. Bueno, Carmen, como yo, nos falta muchísimo para entenderlo al Señor. ¿Se entiende, no? No teniendo mi propia justicia. Y ahí es donde está esa justicia que opera y que va a operar y que tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame y dame espíritu de revelación y de conocimiento, Señor, para que no sea mi propia justicia que ahora me esté llevando a mí a querer decir que soy un obrero tuyo, pero soy yo y no eres tú, Señor. No me estoy dando cuenta que yo ya antes de la fundación del mundo fui preparado para esto. Pero que estoy en mí, que no sé qué, y que esto acá, y no, pero... No, Señor, si yo veo que soy hallado antes de la fundación del mundo, soy libre de todo esto que digo que voy a hacer, que no voy a hacer, que hago y que no puedo y que... Y ser hallado en Él. ¿Entiende, no? Es que el plan de Dios y yo poder ser hallado en su plan, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerla y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y esto es algo impresionante, amén, hermanos. Miren, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bueno, habla de algo, pero acá lo que quiero decir es que cuando yo hago o cuando yo hacía algo, que muchas veces vamos a ser invitados a hacer algo, y yo mismo no voy a discernir si eso que voy a hacer lo voy a hacer en el Espíritu, pero si lo hago en la carne, cuando lo voy a hacer en la carne, lo único que voy a encontrar después que salga de ese lugar es muerte. Lo único que voy a encontrar va a ser muerte. No va a haber el poder verdadero del Señor Jesucristo muriendo y resucitando, porque eso es lo que tiene que pasar. Cuando es algo en el Espíritu, yo voy a ir y voy a edificar en el Espíritu, pero no va a haber muerte. Por eso su palabra dice, como decía recién el hermano David, si permanecéis en mí. Si permanezco en el Espíritu no hay muerte, pero ¿cuándo hay muerte? Cuando hago todas las cosas, o las hago emocionalmente, o las hago racionalmente, porque esto es así, porque lo tendría que hacer así, o porque esto es así. Marchamos presos, nos vamos a dar cuenta de que vamos a decir, sí, creí, creo, mentira, no creí, creo nada. ¿Por qué? Porque después me voy a dar cuenta de que no tengo el poder yo, ¿para qué? Para llevar las circunstancias que tengo que llevar, que son espirituales, no las puedo hacer porque no está el Espíritu del Señor operando en mi vida. Y dice acá, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él no hablaba de la resurrección física, ¿no? Él todavía esperaba esa resurrección. Todavía esperaba el Señor de los cielos. Y él habla de si de alguna forma llegase a la resurrección. Pero hermanos, Cristo murió por nosotros. Y eso lo creemos. Amén. Él se entregó a nosotros. Pero, ¿qué más conocemos? ¿Qué más conocemos de su resurrección? ¿Qué más conocemos de su carácter? ¿Qué más conocemos de lo que Él dice que por
por su Espíritu nos daría a conocer. A eso es lo que te quiero, creo, no es que te quiero, pero es lo que el Señor me está invitando a mí, es lo que te quiero invitar. Y en esto no tengo miedo de decirte creo, te digo, te invito, ¿por qué? Porque entendí que lo que de gracia recibí, de gracia te lo tengo que dar. Y vos lo tendrías que recibir. Y si lo recibís de gracia, vos de gracia también vas a poder darle al otro. Si te pones un montón de cosas por recibir lo que es de Dios, no vas a dar nada. En este tiempo que el Señor hace la obra en mi vida, muchas cosas, y seguramente van a querer añadirle al Señor cosas de mi propia. Por eso nos necesitamos, hermanos, porque esto es algo corporativo. Esto que el Señor nos dio no es para que se deslumbre una persona u otra persona. Esto es algo que como digo, lo vengo recibiendo. Yo vengo recibiendo esto. El Señor me viene persiguiendo a través de los mensajes, a través de la palabra, a través de lo que el Señor te lleva, a través que vas a Ancina y te dice una cosa, a través del pastor, a través de... Bueno, crezcamos en el Espíritu. Y en el Espíritu está todo, amén. En el Espíritu Él está todo, nada falta en el Espíritu, porque esa obra se completó ahí, en el Espíritu. Así que bueno, gozaos en el Señor, dice su palabra. Gozaos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y bueno, me gozo en el Señor. Yo me gozo en el Señor porque Él pone un freno así en mi corazón y ¡pum! Me dice eso es amor, hermanos. Eso es amor de parte de Dios. Y oremos al Señor para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Que lo necesitamos, porque después que termina esto tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir y esperar cuando el Señor viene y muestra su plan. Es lo más hermoso que hay. Cuando Él muestra de que nunca fuiste la oveja negra, vos podrás haber sido la oveja negra para, no sé, para el pensamiento de que no, para el Señor eso es algo precioso. Dice la palabra que vosotros, dice, sois la herencia. ¿Se entiende, no? No es que nosotros vamos a recibir una herencia. Nosotros somos la herencia. Si tendremos un lugar en el plan de nuestro Señor, que todavía, mi hermano, yo no lo entiendo. Por eso mismo no quiero hablar como entendido, ni tampoco quiero que me hablen como entendido cuando veo que, sí, pero si no estás entendiendo esto que estás diciendo, ¿por qué estás diciendo? Está listo, me lo estás diciendo como que levantándome el ánimo y todo eso y esto y tal. Buenísimo, está listo, pero eso tiene su lugar. Y esto también tiene su lugar. Ahora, pero hay algo que no, que hay algo que es del Espíritu. Y ahí, bueno, un lugar único. Tenemos que darle gracias al Señor en todo tiempo. Porque nos ha traído, porque insiste en nuestras vidas. Como cantamos, si me vieran tal cual soy, se enterarían que Jesús, dice la canción, ¿no? Porque han visto en mí reflejado, y yo decía esa canción, bueno, también discrepo un poquito, porque si me vieran tal cual soy, se enterarían. Yo digo, nadie tiene la capacidad, hermanos, de verme como soy y enterarse de lo que si el Espíritu no se revela a tu vida y a mi vida, no tengo ni la capacidad ni nada. Y aunque yo te vea vos tirado en el piso, digo, si el Espíritu no me muestra verdaderamente de que eso es algo verdadero, yo igual agarro y te quiero levantar cuando, yo qué sé. Necesitamos del Espíritu. Necesitamos entender para qué el Espíritu nos tiene, para qué estamos. Y necesitamos como que después de eso meditar.
no movernos, meditar y si hay que meditar, meditar. Y si hay que sufrir, hay que sufrir. Porque los que no quieren sufrir es justamente los que traen interpretaciones propias. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir la causa del Señor. ¿Por qué? Porque es un silencio, es algo que está ahí y no hay respuesta y no hay nada y no hay. Y si no hay, ¿por qué yo voy a añadir algo que Él no añade? Y no, pero va a venir alguien que te va a motivar y te va a decir, no, pero esto es así, así, y esto es acá, y esto es allá. Y claro, y vos, si no estás bien parado, porque yo no estuve muchas veces bien parado, y si no tenía un tutor al lado mío, por eso también, hermanos, los hermanos que oran, los hermanos que están ahí, los miembros menos vistos y usados, o sea, menos vistos son los más usados, dice la palabra. Oh, es tremendo. Los que llevan verdaderamente el ministerio del Señor, ¿no? Pero si no tenía alguien ahí que me decía, achicá un poco, hermano, achicá, porque mirá que esto no es verdadero. Y vos, sí, ¿cómo que no? Si es verdadero, si este hermano iba a una iglesia que tenían 4 obreros y dejó eso y se fue al otro y tiene 150. 150 demonios tiene ahí. Es lo que tiene, ¿se entiende? Es lo que el enemigo te da. Y no valorás esos 3 o 4 obreros que están ahí verdaderamente. Gloria a Dios doy. Porque eso me lleva a valorar a mí. Me lleva a valorar correctamente a mi pastor, a mi hermano. A ese que padece por no decirme algo que ¿quién no quiere decir? Sí, vas a ser terrible, vas a ser un siervo grandísimo. Y que ese sea un siervo grandísimo. Oh, qué gloria diría uno, ¿no? Sí, como muchas veces pasa. ¿Te acordás cuando oré por vos en aquel tiempo? ¿Te acordás cuando te hice esto? ¿Te acordás cuando esto? ¿Y te acordás? ¿Y qué quiere decir con lo que te acordás? No me acuerdo, que no sé qué. Digo, tengamos cuidado. Tengamos cuidado y cuidemos nuestra relación con el Señor. Aunque sea cero sentimiento, porque muchas veces es media como que no voy a añadir más, hermano, porque si no voy a entrar en la carne. Y que el Señor me libre y te libre a ti. Y para eso el Señor nos trajo. Amén. El Señor nos trajo para ser hermanos, que nos avisemos, que nos instruyamos, que le demos gracias al Señor. Por eso que nunca le dimos gracias. Nunca. O sea, yo le pregunto, ¿usted le dio gracias por la hermana que ora por usted o por algo? Y es verdad, hermano, yo voy a decir, nosotros carecemos totalmente, no en la totalidad plena, pero sí carecemos mucho en una correspondencia espiritual. Y mire, y no se trata de qué, decir, bueno, ahora me voy a poner las pilas. No se trata de eso, porque de vuelta vas a entrar en qué. Se trata de llevar eso en la garganta y de ir así diciendo, Señor, y esperar hasta que venga la revelación, hasta que venga lo que el Señor quiere que dé. Y si no viene, bueno, sé que tengo que orar, ¿no? Pero eso lo tengo que hacer. No tengo que venga el problema para decir, hay que orar por el hermano. No, ese es el Espíritu mismo que está en nuestras vidas intercediendo, orando por todo. Eso lo sabemos que lo tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que cumplir, que tenemos que estar. Eso se sabe. Ahora estoy hablando de lo que hacemos y que eso no es de Dios. Damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra, gozaos en el Señor. Entonces en su persona yo me gozo. Amén. Y lo invito a ponerse de pie y animarlo a que usted aprenda a gozarse en el Señor, en el poder de su fuerza, no de mi fuerza. Este es un momento donde uno no depende de si estoy bien, si estoy mal, si estoy o no estoy, si quiero o no quiero. Este es un momento donde uno entiende que si no es por el Señor, yo no soy nada. Que si no es por el Señor y su Espíritu, yo no entiendo nada. Que si no es porque se revela mi vida cada día, si no es porque Él pone un freno,
oh, ¿dónde estaría yo hoy? Entonces y ahí entro, ¿no? Digo, con esta convicción de que Él me escogió a mí y no yo a Él, quiero darle gracias. Adoramos al Señor porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Y oramos al Señor para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Te adoramos, Señor amado, te bendecimos, exaltamos tu grandeza. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu nos ayude con las palabras justas y necesarias para adorarte, para pedirte. Si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero más allá de eso, Señor, tu Espíritu intercede por nuestras vidas, sabiendo lo que es conveniente, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, por este tiempo en el que nos permites estar congregados en tu nombre y padecer, Señor, no la persecución quizás de los de afuera, pero sí la persecución que por tu Espíritu podemos vivir, Señor. Que no nos dejas quietos, Señor amado, en nuestro justo juicio, sino que nos libras una y otra vez, Señor. Gracias porque nos persigues, porque no nos dejas quietos, porque no nos dejas dormir. Gracias porque nos educas y porque aún así, Señor, más allá de todo lo que somos, aún así, Señor, tú te glorificas, Padre. Y esa es tu gloria ya vista desde antes de los tiempos, que tú te ibas a glorificar en nuestras vidas, trayendo, Señor, redención a nuestras almas, justificación, santificación, Señor. Todo, Señor, tú en tu cuerpo, Señor. Y al habernos llevado a ti, Padre, nosotros lo recibimos y te damos gracias, Señor. Y por eso te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te honramos y te pedimos que nos sigas, Señor, alumbrando, Padre Santo. Alumbra nuestros ojos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra vez. 'Cause
Solo una cosa pido, es tu pasión. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Me rindo sin reservas, purifícame otra vez. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Me rindo sin reservas, purifícame otra vez. Enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria cámbiame. Enciéndeme, santifícame. Me rindo sin reservas, purifícame otra vez, purifícame otra vez. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti.
Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú y ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Dele gracias ahí donde estés. Gracias, Padre Santo. Gracias por esta hermosa reunión, bendito Rey.
Gracias porque tú has traído palabra a nuestras vidas. Ahora te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas, que nosotros podamos seguir meditando en aquello que tú has volcado en nuestras vidas hoy, Padre. Gracias por todo. Ahora nos despedimos en tu nombre, bendito Rey. Y mañana estaremos aquí nuevamente en oración, expectante de lo que tú tengas para nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén y amén. Saludos, hermano.